Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir a esta charla un miércoles a las 6:30 de la tarde, ¿vale? Esperemos que os guste y que, bueno, os resulte cuanto menos interesante. Y bueno, sin más, pues voy a darle paso a mi compi David, que se presente él y luego ya me presento yo y os contamos de qué va esto. Bueno, pues buenas tardes, yo soy David, trabajo aquí en ERNI como software developer y como data scientist, y aproximadamente en el último año y medio más o menos he estado también introduciéndome en temas de SharePoint Framework, Microsoft y demás. Guay, pues por mi parte, bueno, para el que no me conozca, soy Juanjo, llevo un año en ERNI, la compañía, ¿vale? Estamos, tanto David como yo, inmersos en el equipo de digitalización, actualmente en proyectos internos. Llevo trabajando con SharePoint, tecnología Microsoft y, bueno, demás herramientas satélites como CRMs y demás, cerca de 13 años, ¿vale? Y bueno, pues esta charla viene un poco también para hacer un poco de publicidad del equipo, que nos conozcáis tanto internamente como si tenemos suerte de que haya alguien de fuera de la compañía, bueno, pues presentarnos en sociedad y que sepáis un poquito de nuestras capacidades y de qué somos capaces de hacer, de cómo afrontamos los problemas o las necesidades que nos plantean nuestros clientes o nuestros product owners. Y nada, pues la charla de hoy va acerca de, bueno, un chatbot personalizado que hemos ideado para el Departamento de Recursos Humanos de aquí de ERNI. Entonces, David, si quieres ir controlando tú las traspas, que eres tú el que tienes el control. Sí. Vale, pues un poquito la agenda del día, ¿vale? Entonces os vamos a contar con todo lujo de detalles por qué hemos decidido dar esta charla y por qué surge esta necesidad en ERNI de crear un bot personalizado para recursos humanos. Después os contaremos qué se nos ocurrió, ¿vale? Una vez que nos pasaron la necesidad y nos dijeron, oye, pues tenemos esta necesidad de recursos humanos, a ver qué se nos ocurrió, ¿vale? Tuvimos un montón de ideas, un montón de, ahora lo contaremos, un montón de opciones, ¿vale? Que es el siguiente punto. Y después de analizarlas y de llegar a un consenso con el equipo y con el Departamento de Recursos Humanos, os contaremos cómo lo hicimos, ¿vale? Os contaremos un poco qué arquitectura seguimos, qué herramientas o qué partes de la suite de Microsoft 365 están incluidas, qué parte hay de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por último, para cerrar con fuegos artificiales, os haremos una demo, ¿vale? Durante la demo os contaremos en detalle todo lo que os contemos durante la presentación, luego en la demo lo contaremos prácticamente, ¿vale? Lo contaremos de una manera práctica para que os sea más fácil de entender. Vale, ¿por qué hemos hecho esto? El Departamento de Recursos Humanos de nuestra empresa tenía, bueno, registrado dentro de su business plan hacer una aplicación que les ayudara a resolver todas estas dudas que generalmente son muchas al mes, dado que tenemos, bueno, pues al menos nuestra compañía pues tiene unos 300 empleados aproximadamente. Y además muchas de estas preguntas o se encuentran directamente escritas en alguna política y también se repiten bastante, es decir, muchas personas, muchos empleados tienen exactamente la misma duda. Entonces, para hacer un poco una recopilación de datos y demás, para entender un poco la necesidad, hicimos una encuesta. Aquí podéis ver en la imagen algunas de las preguntas que hicimos, como por ejemplo, si eran capaces de encontrar estos documentos en la internet de la compañía, cada cuánto hacían este tipo de preguntas, sobre qué eran estas preguntas, y obtuvimos un total de unas 33 preguntas que viene a ser más o menos una muestra del 10% de la compañía. Vale, sobre este 10% de respuestas que hemos obtenido de todos nuestros compis, a los que agradecemos desde ya la voluntad de contestar y todo el feedback que nos han dado, que no ha sido poco, ¿vale?
De hecho, nos han hecho varios comentarios que nos servirían para mejorar esta herramienta que hemos diseñado el equipo de digitalización, en concreto David y yo. Nos han dado nuevas características o nuevas funcionalidades que aún no están implementadas, ¿vale? Tened en cuenta que esto es una prueba de concepto y que, bueno, aún está en fase de desarrollo, aún faltan muchos flecos, falta mucho trabajo todavía para llegar a un producto final, pero la base está ahí y es lo que os vamos a compartir. Entonces, en base a esta encuesta que mandamos a toda la compañía, podemos sacar unas conclusiones así, grosso modo, del tipo que 8 de cada 10 personas aproximadamente no serían capaces de encontrar los documentos, dónde están todos los documentos que nos comparte HR cuando entramos en la compañía. Una vez que pasa, yo por ejemplo, después de un año en la compañía, soy de esas 8 personas que no saben dónde están los documentos y soy el típico que acaba escribiendo un mail a recursos humanos o bien un mensaje de Teams de oye, ¿cómo va esto de la mudanza? ¿Cuántos días tengo por mudanza o porque vayan a operar a mi mujer o cualquier tipo de historias? Entonces, al final podemos extrapolar también de esta encuesta que mandamos que más o menos se están realizando en base a estas 8 de cada 10 personas, 36 preguntas al mes. Si al final estamos hablando de que hemos contestado esta encuesta el 10%, esto podríamos multiplicarlo por 10. ¿Vale? Entonces estaríamos hablando de aproximadamente unas posibles 360 cuestiones al mes, de las cuales seguramente hay muchas repetidas, puesto que la encuesta nos demuestra que casi todas las preguntas van referidas a procedimientos operativos, qué tengo que hacer en caso de, dónde tengo que ir o a quién me tengo que dirigir en caso de necesitar tal y cual cosa. Otro tipo de típica pregunta es política de empresa. ¿Qué piensa la empresa o qué decide la empresa o cuál es la definición de la empresa de este procedimiento o de esta casuística? Bueno, pues también se lo preguntamos mucho a recursos humanos, entonces es justo que lo signifiquemos. Por supuesto, vacaciones y ausencias. Todo el mundo va al Departamento de Recursos Humanos para hablar de sus vacaciones, de sus ausencias, de cuántos días tengo, cuántos días me quedan, cuántos días he pedido, oye, que al final este día de vacaciones no me lo quiero coger, ¿qué es lo que tengo que hacer porque ya lo había solicitado? Bueno, pues todo este tipo de preguntas y además beneficios y compensaciones, otra cosa que interesa mucho a la gente, al final, oye, pues el seguro médico, oye, ¿cómo pido el Home Office Compensation? O ¿cómo pido el Work Up Compensation? Que sabéis que es una de las últimas novedades que ha incluido recursos humanos como beneficio de la compañía, o el Commuting Compensation, al final de la compensación cuando vamos a cliente, también lo han incluido, lo habréis visto recientemente en el Learning Hub. Entonces, bueno, destacar también que al final nuestras compis de recursos humanos no solo están, digamos, como un centro de atención al usuario, un centro de atención al empleado, es decir, no solo están en la compañía para atendernos y para contestar nuestras preguntas, que también, pero tienen otras muchas labores que hacer. Entonces, si conseguimos aliviarles un poco esa presión, ese trabajo repetitivo y monótono de ir contestando a todos los Ernians las mismas preguntas, tendrán más tiempo de ejecutar sus demás labores con mucha más calidad, ¿vale? Entonces, nada, al final, pasa si quieres, David, esta slide. Vale, al final, ¿qué queríamos hacer? O sea, teníamos varios inputs, ¿vale? Y lo que queríamos hacer era algo que fuese amigable, fácil de usar, ¿vale? Porque al final, desplegando una aplicación web, al final o te tienes que acordar de la URL, o tienes que tenerla muy bien enlazada en la intranet o en nuestro Learning Hub, o tienes que guardarla en favoritos en el navegador. Entonces queríamos hacer algo que fuese amigable, fácil de recordar, fácil de acceder, que tuviese un comportamiento como si fuese un bot, pero sin perder esa sensación de que estás manteniendo una conversación, entendiéndome con esto, con una persona. Entonces, para eso era un comportamiento más estilo chat. Nos interesaba que fuese extensible, es decir, que no solo sea aplicable al Departamento de Recursos Humanos. Esta herramienta o este producto que queremos contaros hoy
puede ser extensible a cualquier departamento, cualquier empresa con una normativa o una documentación de regulación o una documentación con información clave para la compañía. Es decir, esta herramienta, si mañana le diésemos de comer a su base de datos de conocimiento Excel o documentos financieros, sería capaz de contestarnos a ciertas preguntas. Como estoy diciendo, al final, esto tiene una base de datos de conocimiento, estamos pensando en algo con inteligencia artificial, que sea generativo, que lea documentos, que sea accesible. Entonces, ahora sí, David, dale al siguiente slide. En el mercado hay varias opciones que se nos planteaban. La primera, y la que más bombo le está dando ahora mismo Microsoft, es Copilot, ¿vale? De hecho, nosotros en el equipo hemos recibido varias requests o varias peticiones de otros compis de, oye, pues quiero Copilot, quiero usar Copilot en no sé qué Power BI, quiero usar Copilot para no sé qué, pero la gente no tiene muy claro lo que es Copilot. Al final, Copilot no es más que otra herramienta de la suite de Microsoft que te permite crear copilots propiamente dichos, ¿vale? Al final un copilot lo que tendrá por detrás es un LLM, que ahora después David seguro que os cuenta con todo lujo de detalles que es un LLM, ¿vale? Pero el tema es que requiere licenciamiento, ¿vale? Pensad que esto es una POC, pensad que esto nos sirve también, tanto a David como a mí, como al equipo de digitalización, para lanzar una futurible community de Microsoft 365, ¿vale? Y no podíamos invertir dinero en licencias, ¿vale? Aproximadamente, y esto por si a alguien le pica la curiosidad, la información está en internet, que sepáis que Copilot para Microsoft 365 más o menos está en torno a los 30 euros por usuario al mes, si coges la suscripción anual. Entonces, si te pones a multiplicar 30 euros por 12 meses, por 300 earnings o por 300 empleados, para una POC se nos iba un poco de madre. Entonces, bueno, hemos optado por otra vía que os la va a explicar David. Sí, entonces, realmente tanto con Microsoft Copilot como con Azure, en el fondo podríamos llegar a utilizar modelos de OpenAI como sería GPT-4 y demás. Simplemente es que con Microsoft Copilot está más bien orientado hacia el no code o incluso low code, es decir, que tiene muchísima menos flexibilidad y menos opciones de personalización o incluso de fine tuning a nivel de toquetear un poco los modelos y las respuestas que da. Por lo tanto, suele fallar un poco más. Lo que sí que es cierto que el beneficio que te da es que personas con menos bagaje técnico son capaces de implementar soluciones de inteligencia artificial. En nuestro caso, como sí que pues somos developers y demás, tenemos la opción de utilizar directamente la API de OpenAI, de ChatGPT, o pasar por Azure. Lo que pasa es que, claro, lo veremos más en la siguiente diapositiva también, pero uno de lo que más nos interesa a nosotros es el tema de la privacidad, pues estamos al final utilizando como base de conocimiento documentos de la empresa. En nuestro caso son de recursos humanos y en función de lo que contengan esos documentos, pues pueden ser más o menos sensibles. Entonces, al pasar con la suscripción de Azure, para utilizar el modelo de GPT-4, por ejemplo, nos aseguramos de que los datos que estamos utilizando no se reutilizan para reentrenar los modelos. Mientras que si vas directamente por la API de OpenAI, te aseguran que pueden utilizar estos datos de forma parcial. Es decir, que en el fondo utilizarán tus datos a pesar de que quizá anonimicen algunas partes. Vale, entonces como habréis podido adivinar, ¿vale? Nuestra elección, o al final lo que decidimos en el equipo, fue usar Microsoft Azure y utilizar una suscripción, el servicio de OpenAI. Al final, ¿por qué? Justo por lo que decía David, cualquier query, cualquier consulta que le hagáis a ChatGPT en su versión web, desde openai.com y tal, en la letra pequeña lo pone. Cualquier documento, cualquier información que compartas con ChatGPT puede ser usada no en su totalidad, pero sí parcialmente para entrenar a los modelos, porque si no, no tendrían herramientas con las que entrenar esos modelos. Sin embargo,
Microsoft en Azure sí que garantiza que nada de esa información, ni total ni parcialmente, va a servir para entrenar estos modelos. Esto es muy importante, ya no solo de cara a Ernie, sino de cara a cualquier empresa que esté interesada en este producto. Al final, todos somos muy celosos de los datos y de nuestros datos, bien sean datos personales, bien sean datos empresariales, financieros. Al final no quieres que salgan, o quieres que salgan lo menos posible. Entonces, creemos dentro del equipo que este era el mejor approach para ejecutar o para crear esta herramienta. Y el último punto, pues al final es eso, como decía David, con Copilot no puedes personalizarlo tanto o no puedes flexibilizar tanto la herramienta como nos gustaría de cara a nuestros usuarios. Es decir, luego tenemos alguna prueba hecha con Copilot, con los mismos documentos y tal, y veréis que no es tan dinámico y no es tan visual y tan amigable la interfaz, ni cómo contesta, ni cómo puedes interactuar con el chatbot. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, como se ha mencionado, vamos a utilizar ChatGPT, que es un LLM. Básicamente es un gran modelo de lenguaje que se utiliza pues, para generar texto. Pero en nuestro caso necesitamos que no solamente genere texto sino que además tenga una base de conocimiento muy concreta que es de documentos de la empresa. Bueno, en este caso son documentos, pero podría ser información de una página web, podría ser incluso imágenes. Al final es qué le damos como input a este modelo para luego poder generar estas respuestas. Entonces, para poder darle esta información, esta base de conocimiento, lo que tenemos que utilizar es una Vector Store que funciona con embeddings. Sin entrar en detalles ultra técnicos para que se entienda bien, he traído un ejemplo en el que podéis ver, pues, por ejemplo, aquí hay varias palabras, entre ellas están divididas en categorías, en este caso son 7 categorías o 7 dimensiones, y podéis ver que, por ejemplo, la palabra gato pues tiene una ponderación de 0,6 como animal, como ser vivo, vaya, de 0,9 como felino, de 0,1 como humano. Básicamente lo que hacemos con un embedding es traducir lenguaje natural, texto, en vectores que lo que nos indican, cuando pasamos de estas 7 dimensiones a 2 dimensiones, podemos ver que, por ejemplo, las palabras cat y kitten son muy cercanas entre ellas porque vienen a significar prácticamente lo mismo. Con perro, con dog, están cercanas entre sí, a pesar de que aún así hay una pequeña distancia, porque obviamente hay diferencias entre perro y gato, pero si lo agrupamos, por ejemplo, el grupo de perro, gato y kitten está mucho más lejos de houses que entre sí perro y gato, porque al final pues son seres vivos que no se parecen en nada a casas. De esta manera, al traducir este lenguaje natural en vectores, en estos números que estáis viendo aquí, podemos entrenar modelos, podemos utilizar como base de conocimiento para una Vector Store, para un RAG, que es lo que vamos a explicar a continuación. Y bueno, como un segundo ejemplo, pues tenéis aquí que, por ejemplo, la distancia entre la palabra hombre y mujer es muy similar a la distancia que hay entre rey y reina. Entonces, para crear una Vector Store, que al final sería lo que utilizaríamos como base de conocimiento, pues el proceso es primero cargar todos estos datos que, como he comentado, pues podrían ser imágenes, podrían ser Excel, podrían ser PDFs, bueno, cualquier tipo de contenido multimedia que pudiésemos vectorizar. Y entonces utilizamos una técnica que se llama Retrieval Augmented Generation. ¿Cómo funciona? Nosotros hacemos una pregunta al bot. Entonces, en primer lugar, lo que se hace es buscar las similitudes de nuestra pregunta convertida en vectores, convertida en embeddings, de tal modo que encontramos dentro de nuestros documentos que están en la base de conocimiento similitudes. De esta manera, cuando tenemos los textos similares, enviamos un prompt al modelo de lenguaje, que lo que va a hacer es, en base a nuestra pregunta, la base de conocimientos, los textos similares que ha encontrado, vaya, y
el conocimiento que tiene previo para generar texto, que al final es la función que tiene el modelo de lenguaje, pues será capaz de generar una respuesta acorde a lo que nosotros le hemos puesto y además acorde a la información que tiene la base de conocimiento, y se la devolverá al usuario. Pues como podéis ver aquí en esta imagen de la derecha de Postman, le hacemos una pregunta que es: ¿podría llevar pantalones cortos durante el verano en la oficina? Y te dicen, pues mira, no, de acuerdo con las reglas de la oficina, no se deberían llevar pantalones cortos porque no es el dress code apropiado, y que deberíamos seguir, pues esto, las reglas de conducta de la empresa y de dress code y demás. Y luego, pues nos pone una serie de documentos con su página y su fuente para que, bueno, pues para que pudiéramos ir a consultar el documento en concreto. Entonces, bueno, aquí tendríamos la arquitectura. Sí, si quieres empiezo y luego ya te doy pie. Sí. Vale, al final ha dicho David que al final necesitamos unos documentos para alimentar esta base de datos de conocimiento. Los documentos al final nos los van a proveer los usuarios finales, en este caso el Departamento de Recursos Humanos, pero de alguna manera un producto, la calidad de un producto se mide por la capacidad de utilizarlo sin asistencia. Entonces, para proveer a esta base de datos de conocimiento de nuevos documentos y demás, necesitamos una interfaz gráfica. Entonces, como en la compañía contamos con Microsoft 365 y SharePoint, y una de las capacidades de SharePoint es que es un gestor documental bastante potente, decidimos que el Departamento de Recursos Humanos, como veis en el primer gráfico, podía meter los documentos en una biblioteca de SharePoint. ¿Qué les facilita esto a Recursos Humanos? Pues les facilita directamente que desde su repositorio local pueden hacer drag and drop y subir los documentos, ¿vale? Esta subida de los documentos necesitamos que actualice la base de datos de conocimiento de nuestro bot. Es decir, si Recursos Humanos ahora mismo tiene un repositorio documental, pongamos por ejemplo, de 20 documentos, y mañana tienen 22 porque sale una nueva ley de familias, o sale un nuevo permiso, o sale cualquier nueva legislación o normativa, tenemos que darles la capacidad de, sin mucho esfuerzo, que se actualice esa base de conocimiento. ¿Cómo? Biblioteca de SharePoint. Suben el documento y automáticamente, con otra de las herramientas de la suite de Microsoft 365, que sería el Power Automate, lo que hacemos es, cada vez que se sube un documento, o cada día, o bueno, la planificación del flujo de trabajo podría ser a gusto del consumidor, vaya, lo que hacemos es, con un Power Automate, llamar al generador de la Vector Store. Y aquí es donde ya entra David y os cuenta un poco cómo va por dentro este generador. Sí. Entonces, la parte del backend, como bien ha comentado Juanjo, pues en el fondo es una API que construida con Flask y que está hosteada en Azure, que tiene dos endpoints. Uno de ellos es el de generación de la Vector Store, que realmente lo que hace es que cuando Power Automate triggerea y llama a este endpoint, le llegan los documentos que hay en el directorio de SharePoint. Entonces lo que se hace es una carga, después se dividen estos documentos en trozos para poder procesarlos, y se convierten todas las palabras de estos documentos en vectores y se guardan en una Vector Store. En nuestro caso es ChromaDB, porque es la que nos da una implementación más sencilla y que más entendíamos, pero bueno, que podrían ser otras. Y esta ChromaDB que se persiste dentro de la propia Web API. Entonces, con el otro endpoint lo que hacemos es llamar desde la interfaz que tenemos en SharePoint Framework a el segundo endpoint, de modo que cuando queremos hacer una pregunta a GPT, lo que hacemos con este endpoint es conseguir el contexto y conseguir todas aquellas similitudes que tenemos en la base de datos, además del documento y en la página en la que se encuentran. Y bueno, finalmente tendríamos la parte en este caso, en esta parte de arquitectura sale un webpack, porque fue una de las primeras implementaciones que hicimos. Sí. Más adelante en la presentación explicaremos el resto de frontends en los que lo hemos integrado, pero es eso, básicamente. Una vez tuviéramos las similitudes con la base de datos,
mandaríamos a la suscripción que tenemos, al endpoint de Azure, el contexto y la pregunta como si fuera un prompt completo, de modo que nos genere el texto en base a, pues esto, a la pregunta que hemos hecho y al conocimiento previo que tiene. Vale. Una vez que tenemos solucionada, entre comillas, la papeleta de recursos humanos, es decir, nuestras compis de HR ya tienen la vida, entre comillas, solucionada para alimentar esa base de datos de conocimiento y ahorrarse el trabajo, ¿vale? Pero ahora nos falta la otra parte, la otra cara de la moneda, que al final es el usuario final, ¿vale? El usuario final, ¿cómo va a interactuar con este bot? Entonces, esto ha tenido una evolución en el tiempo, ¿vale? La primera fase o la primera prueba de concepto que hicimos fue con una extensión de SharePoint Framework, ¿vale? Una extensión de SharePoint Framework es un apartado o un trocito de código de front que aparece en todas las páginas de SharePoint donde es desplegado o instalada esa solución, ¿vale? Como podéis ver en la imagen, es un communication shape de SharePoint normal, ¿vale? En la que en la parte inferior derecha aparece un botoncito que cuando lo clicas se despliega y se abre al más puro estilo Messenger antiguo, ¿vale? O sea, los que somos de los 80 y por ahí, pues usamos el Messenger, pues es lo mismo. Esto al final te proporciona una facilidad de uso de que lo tienes disponible en toda tu intranet de una manera muy sencilla, te permite acceder, da igual en la colección de sitios donde estés, da igual donde estés, lo vas a tener disponible. ¿Cuál era el problema de esta aproximación que hicimos? Que como bien sabéis, hay muchas empresas que las intranets las tienen pues como el desierto. O sea, faltan los ovillos dando vueltas porque no se preocupan de las intranets. Entonces dijimos, vale, pues vamos a potenciar el mejorar la intranet. Y entonces viene la segunda fase de esta aproximación. La segunda fase es, oye, si vamos a mejorar la intranet, en este caso de Ernie, oye, ¿por qué no creamos un webpart y que al final el product owner o quien sea de la intranet de Ernie decida dónde poner este componente, ¿vale? Este componente, como veis, tiene otra pinta distinta al que comentábamos antes en cuanto a estilos, mucho más responsive, más adaptativo, puedes ocupar más o menos secciones del layout de la página en función de la sección donde lo incorpores. Bueno, quedaba bastante más pintón, pero entonces llegaba la siguiente pregunta. Por ejemplo, en Ernie, la intranet, vamos a trabajar en mejorarla, pero a día de hoy queda mucho trabajo y mucho análisis y mucho diseño por hacer. ¿Cómo podemos hacer que todos los usuarios accedan a una aplicación directamente, sin esfuerzo, sin tener que acordarse de la URL? En este caso tendrían que acordarse de la página donde está desplegado o donde está incrustado este webpart. Y dijimos, ¿cuál es la herramienta que usa? Ya no en Ernie, cualquier empresa o cualquier empresa, cualquier usuario, ¿cuál es la herramienta que usa? Pues nosotros ahora mismo, en esta llamada, estamos usando para compartir pantalla y para poder hablar David y yo a la vez, estamos usando Microsoft Teams. Entonces, rara es el cliente, raro es el usuario, raro es el departamento que no usa Microsoft Teams. ¿Por qué no intentamos embeber este componente que hemos hecho de SharePoint Framework como webpart? ¿Por qué no lo intentamos embeber dentro de Teams como aplicación? ¿Vale? Para los que no lo sepáis, desarrollar una solución de SharePoint Framework te permite desplegar esa misma solución como pestaña de Teams, como aplicación de Teams y demás. Nosotros, en esta ocasión, no hemos usado el despliegue estándar de SharePoint Framework, sino que hemos usado Teams Toolkit. ¿Para qué? Para poder tenerlo disponible desde la administración de Teams y tratarlo como un paquete aparte, ¿vale? Ya entraremos en detalles técnicos. Entonces, quedaros con que la fase final del desarrollo es una aplicación en Teams. Igual hay gente que no lo sabe, pero en nuestro Ernie Hub, nuestra Power App, y el Desk Reservation y todas las Power Apps que usamos en la empresa, se pueden también alojar en la parte izquierda del Teams, en la barra de donde está el chat, los equipos a los que pertenecemos y las llamadas. Se pueden incluir distintas herramientas. Pueden ser estándar de Microsoft, pueden ser
entre comillas, compradas de la tienda, o pueden ser las que nuestra compañía publica para su uso interno. Esta podría ser una de ellas, ¿vale? Entonces, creo que hasta aquí es la presentación, creo que aquí sale R2 ya diciendo vamos a por la demo. Entonces, antes de empezar con la demo, vamos a hacer la típica de pregunta de ¿hasta aquí tenéis alguna duda, os surge algo, alguna inquietud o algo? Estamos pendientes del chat, o sea, yo por ejemplo lo tengo aquí abierto, sentíos libres de interrumpirnos, ¿vale? Tengo también a Reme fuera que si alguien escribe en el chat y no lo vemos me va a avisar, ¿vale? Pero bueno, si no vemos nada, pues tiramos para adelante, ¿vale? Entonces, ahora lo que os vamos a enseñar es todo lo que os hemos enseñado, digamos, en papel, os lo vamos a enseñar en directo, ¿vale? Sí, mira, justo nos dicen en el chat que quieren verlo en directo. Ah, pues mira, perfecto. Pues os comparto yo la pantalla, dame un segundo. A ver, venga, os voy a compartir toda la pantalla y da igual. Lo que necesito que me digáis es si se ve bien o no. Creo que se ve todo, ¿no? Vale. Necesito esconder esto del Teams, a ver si me deja. ¿No me deja? Un segundo, ¿vale? A ver si puedo quitarme... Uf. Sí, es que me está saliendo a mí también con profundidad. Buah, madre mía. Cosas del directo, ¿vale? No pasa nada. Vamos a volver a compartir. Oigo. No, es que se me ha quedado un muñeco a mí esto. Vuelve a compartir tú, David, porfa. Quítame la compartición y a ver si así se me desactiva. Es que se me ha quedado la llamada. A ver. Joder. Se supone que estoy compartiendo ya. Sí. Sí. A ver. Vale, joder. Era tan sencillo como darle a cerrar, ¿sabes? Venga. Vale, pues lo primero que os voy a compartir es... A ver si se ve. Avisadme si se ve o no, porfa, porque yo ahora pierdo totalmente el contexto de lo que se ve en Twitch. Vale, sí, ahora mira, tengo a René aquí, me está enseñando, vale, perfecto, vale. Esta sería la biblioteca de documentos donde nuestras compis de HR subirían los documentos, ¿vale? Como os decía, hemos subido de momento 3 documentos de prueba, ¿vale? Porque también están haciendo una labor súper gorda y súper importante, que es extraer todos los documentos, recopilar todos los documentos, las últimas versiones, para dárselos de comer al bot y que la información que esté dando sea fidedigna, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos este conjunto de documentos que es finito, pero nos sirve para la prueba de concepto, ¿vale? Este sería el primer paso. ¿Cómo interactúa el Departamento de Recursos Humanos o el departamento que sea con la base de datos de conocimiento? Simplemente pulsando el nuevo documento, podrían subirlo o subirlo desde su sistema de archivos o lo que fuera, ¿vale? No lo vamos a hacer porque generar la base de datos de conocimiento tarda un poco y se nos iría el tiempo de la charla, y además que no se vería nada, porque es un Power Automate que os voy a enseñar ahora, que directamente se pone en verdecito y dice que se ha generado bien, ¿vale? Entonces, el Power Automate. Como os decía, hay varias maneras de lanzar este flow. Este flujo se podría lanzar como lo tenemos aquí, manualmente, es decir, bajo demanda. Se podría lanzar planificado, por ejemplo, todos los días a las 12 de la noche quiero que se me regenere la base de datos de conocimiento del bot, o bien se podría lanzar cada vez que alguien del Departamento de Recursos Humanos sube un fichero, ¿vale? ¿Cuáles son los pasos de este flujo? Obviando el primero, que sería el del lanzamiento manual. El siguiente paso, lo que le estamos diciendo es, cógeme todos los documentos de la biblioteca de documentos de recursos humanos, en este caso, y para cada uno de ellos me coges el contenido del fichero y me lo subes a un file storage de Azure. ¿Por qué lo subimos a un file storage? Porque luego nuestra web API, la que diseñó David con Flask y demás, cuando la invocamos se conecta a este file storage para recuperar los documentos.
¿vale? Ahora David os cuenta un poquito más en detalle quizá, y al final lo único que hacemos es un compose que es cómo ha ido simplemente es como un log de cómo ha ido la ejecución del flujo. Si queréis, vemos una ejecución, ¿vale? Al azar, ¿vale? Veis que aproximadamente tarda del orden de 7 segundos por documento entre que coge el contenido, lo sube, luego 8 segundos hasta que genera toda la historia. Bueno, como no queremos que pase un efecto demo, ¿vale? No vamos a regenerar la base de datos de contenido. Lo que os decía, al final lo que tenemos es una salida de la llamada, ¿vale? Que nos dice si la vector store se ha generado o no, ¿vale? ¿Quieres comentar algo, David, acerca de la petición HTTP que hacemos? Bueno, no, creo que más o menos lo has explicado todo. Sí que comentar, creo que lo hemos dicho antes, pero que bueno, una vez que esto se ha creado, lo que hacemos es persistir la base de datos en la propia web API, pero además también la guardamos dentro de nuestro Microsoft Storage, de un Azure Storage, vaya, por si hubiera algún problema, como un backup. En caso de que por algún motivo no encontrase la base de conocimiento, no estuviera generada o demás, pues tendría este backup y podría rescatarlo directamente de nuestro Azure Storage. Eso es. Al final, para que lo veáis un poco en detalle, este es el Azure Storage Explorer. Lo que dice David es que nosotros estamos guardando aquí nuestra base de datos en... No vemos el storage, ¿eh? Ah, pues esto es porque no... Al menos yo veo solamente el... Culpa mía. Esto es porque no estoy compartiendo todo. Os enseño el storage. Vale, al final, el storage, ahora sí se ve el file storage. Sí, creo que sí. Vale, yo lo veo antes. Vale, guay. Lo que os decía David, tenemos nuestro storage account donde nosotros almacenamos en este file share, tenemos varias cosas que registramos, una serie de ficheros de logs y demás. Tenemos una copia de los documentos por si acaso ocurriera un desastre, siempre tener un recovery de los documentos también, ¿vale? Porque al final SharePoint, igual que es muy fácil subir documentos, es muy fácil cometer el error de borrarlos o de borrar una biblioteca incluso, ¿vale? Y dentro de la carpeta de VectorDB, pues aquí se ve la generación o cómo se ha generado, dónde se ha generado la Vector Store, y nos sirve también de backup, ¿vale? Entonces, el siguiente paso a este es, pues ya que tenemos el back, ya le hemos dado de comer a nuestra base de datos de conocimiento y la tenemos informada, vamos a explotar esa información. Entonces, os voy a compartir ahora los distintos front que hemos tenido, ¿vale? Os lo estoy compartiendo, cuando se vea me avisáis, porfa. Ya se ve. Vale, se ve. Vale, está hecho zoom para que lo veáis, ¿vale? Sé que se ve muy grande, pero bueno, al final, mira, aquí se ve bien. ¿Vale? Al final es lo que os decía. Esto cuando tú entras por primera vez en un SharePoint, esto es un SharePoint normal que tenemos el equipo de desarrollo, y veis que siempre aparece este botoncito. En su momento, esta prueba de concepto la llamamos Personal Assistant, ¿vale? Este Personal Assistant, como veis, bueno, pues no es tan bonito como el de la diapositiva del Webpack ni el de la diapositiva de Teams, pero el funcionamiento es muy similar. A este bot, además, le metimos cierta interconexión con más artefactos de la suite de Microsoft 365. Para un poco conocimiento general, Microsoft hace tiempo sacó un API de interconexión de todas las herramientas de 365 que se llama Microsoft Graph. Esto nos ayuda a hacer consultas acerca de nuestro tenant, ¿vale? Toda la información de nuestro tenant. ¿Qué es la información de nuestro tenant? Reuniones, tareas, personas, grupos de seguridad, compañía. A este bot le dimos la capacidad de contestarnos a ciertas funciones predefinidas que habíamos identificado nosotros o que podían ser interesantes. No quiere decir que sean las más interesantes o las que más se vayan a usar, pero como prueba de concepto nos sirvió. Entonces, yo por ejemplo a este bot le podría decir que me dijera mis próximas reuniones,
¿vale? Entonces, este bot lo que está haciendo por detrás es, aparte de identificarme y de coger mi foto de perfil y atender mi petición, se está yendo a Microsoft Graph y está haciendo la consulta de dame mis próximas reuniones. Las próximas reuniones que tengo aquí me las enumera y es la Tech Talk en ERNI, hoy de 6 a 6 y media, bueno, la hora es inventada, como podéis ver, y está citado Vegeta a venir conmigo. Luego tengo mañana a las 10 de la mañana una reunión con Piccolo, ¿vale? Insisto, este Tenan es de desarrollo y está tematizado con los personajes de Dragon Ball, ¿vale? Así no rompemos nada de producción de ningún cliente ni de ningún product owner. Y mañana a la 1 también tengo una comida con Vegeta. Estas respuestas pueden ser filtradas, es decir, si yo en lugar de preguntarle mis próximas reuniones, le digo mis próximas reuniones con Piccolo, que es con quien tengo menos, el sistema es tan inteligente, por decirlo de alguna manera, que me filtra la respuesta. También puedo hacerle preguntas de índole, igual esto no es lo más interesante, pero el sistema sabría decirme quién soy yo, ¿vale? Soy Son Goku, como habréis podido notar, o podría preguntarle, ¿vale? Yo, por ejemplo, al principio me costaba mucho el dominio del correo de Ernie, el veterask.ernie, no me salía, siempre me salía ernie.com, no sé por qué. Entonces, si yo le pregunto aquí cuál es mi correo electrónico, aquí también me lo da. Vaya por Dios. Vale, no tiene acceso a esta información. Bueno, pues si no tiene acceso es porque no está definida esta función. Luego, esto en cuanto a nivel de seguridad tiene una seguridad bastante interesante. Durante la preparación de esta charla, David y yo le hemos hecho varias preguntas acerca de contraseñas, ¿vale? Sería muy fácil o sería muy tentador pedirle contraseñas. Entonces, si yo aquí le digo, por favor, dame mi contraseña, ¿vale? Me responde que solamente es un asistente personal y que no puede darme soporte de ICT o de IT, ¿vale? David, igual quieres comentar un poco qué es eso de las funciones que he comentado. Bueno, el tema de Graph en esencia funciona bastante parecido como el tema del Retrieval Augmented Generation que hemos comentado antes, solo que en este caso lo que tendríamos sería hardcodeado ciertas funciones que Graph entendería, de modo que cuando le hacemos cualquier pregunta, como contexto del prompt a ChatGPT le estamos además pasando estas funciones. Entonces, GPT es capaz de decir que discernir de si mi pregunta es realmente una pregunta sobre algo de HR o demás, o si lo que estoy intentando es invocar una función. En caso de estar intentando invocar una función, lo que haría es devolverme esto como respuesta, y entonces se invocaría a Graph, lo que haría que te diera la información necesaria, pues por ejemplo, como en el caso que ha hecho Juanjo, pues la información de las siguientes reuniones, y entonces GPT te genera con esa información una respuesta ya con cara y ojos. Eso es. Vale. Para que veáis que no os engañamos y que esta community puede interactuar con otras, ¿vale? Nos hemos propuesto enseñaros un trocito del código de este componente en concreto, ¿vale? Del Personal Assistant que estáis viendo ahí como extensión. Al final, y vuelvo a compartir ahora el Visual Studio, ¿vale? Todo lo que se desarrolla dentro de SharePoint Framework está desarrollado, entre otras cosas, con React y con TypeScript, ¿vale? Es todo framework cliente, de modo que, como veis, yo aquí tengo un componente, una constante que es el Personal Assistant, que tiene unas properties, aquí tenemos un montón de funciones y de constantes, perdón, de funciones y de métodos para hacer varias cosas. Quizá una de las más interesantes es cómo procesamos la respuesta, ¿vale? Porque en función de si la finish reason es stop o si es una function call, hacemos unas cosas u otras para formar la respuesta que da el chat, ¿vale? En este caso el chat chiquitito. Al final veis todo que es muy similar a cualquier componente de React
que podéis hacer la community de front o cualquier usuario que sepa un poquito de front puede realizar cambios en este código. O sea, no hay que tener miedo a trabajar ni con SharePoint, ni contra SharePoint, ni con Teams, ni contra Teams, ¿vale? Que veáis que es todo muy sencillo y muy intuitivo si sabes un poquito de framework cliente, ¿vale? Entonces vamos a la segunda aproximación, ¿vale? Vuelvo a compartir el navegador aquí, ¿vale? La segunda aproximación es, bueno, esto es un poco feucho y tal, no está mal, pero puede mejorarse. Entonces al final os enseño dónde lo tenemos desplegado. Veis que aquí sigue apareciendo el antiguo, pero aquí está la versión 2.0. La versión 2.0 es un componente que es totalmente responsive. De hecho, yo esto podría hacerlo todo lo chiquitito que quiera la ventana. ¿Se ve bien? Sí, se ve. Vale, lo estoy viendo con un poco de delay, pero ¿vale? Veis que es responsive, que es adaptativo. Según voy haciéndolo más pequeño, se van recortando los espacios de los mensajes del chat, con lo cual se podría consumir perfectamente desde un móvil o desde cualquier otro dispositivo. Y aquí este chat puede contestar preguntas de índole de recursos humanos. Algo que se nos ha olvidado, o se me ha olvidado a mí comentar, es que este chat, la versión 1, si tú le pides un método para que te haga un hola mundo en Python, por ejemplo, te lo va a devolver, ¿vale? Este te lo va a devolver. ¿Significa esto que va a contestar a cualquier pregunta? Ya habéis visto que antes que con la contraseña no, pero podría darse el caso de que le pidiésemos, no me acuerdo del otro ejemplo que teníamos lo del Hello World en Python, y podríamos decirle que nos contara un chiste, y este asistente personal sí que nos lo contaría. Para un entorno o para un ecosistema de trabajo, de negocios y tal, no creemos que sea lo más apropiado pedirle, pues, oye, dame un método en Python, porque para eso ya está el ChatGPT normal, o en el caso de Ernie ya está Ernie AIDA para eso, ¿vale? Eso no está limitado, pero nosotros queríamos un producto que solamente se centrase en las peticiones del usuario y del owner de la aplicación. Entonces aquí podríamos preguntarle a este chat, por ejemplo, la misma pregunta que le hacía David. ¿Vale? Le podremos preguntar si puede llevar pantalones cortos en la oficina, ¿vale? Entonces, ahora él nos contestará y nos dará una referencia a un documento, ¿vale? Al final nos dice la misma respuesta que le ha dado David en la traspa que nos ha enseñado en el Postman, y lo único que hemos hecho ha sido parsear las referencias a los documentos, las hemos parseado como una lista no numerada con un enlace, ¿vale? Si yo abro este enlace y lo abro dentro de la suscripción de Ernie, bueno, veis que está dentro de Ernie, ¿vale? Con este navegador no voy a poder porque no estoy logado con la cuenta de Ernie, estoy con la de mi entorno de desarrollo, pero veis que redirige al documento donde dice algo relacionado con los pantalones cortos en la oficina. De igual modo, podríamos hacerle otra pregunta, por ejemplo, acerca del Rotation Plan, que es otro de los documentos que teníamos registrados por nuestras compis de recursos humanos, ¿vale? Pues aquí nos da una guía o un pequeño speech de cómo puedo rotar dentro de la compañía, y después de soltarnos cómo se puede hacer en base a lo que ha leído en los documentos, nos da la referencia. En este caso nos está dando la página 0 porque el contador para el Code Behind está empezando en 0, pero realmente sería en la primera página del documento, ¿vale? Creo que es un documento de 3 páginas y en la primera lo pone. Igual, aquí nos acompaña siempre de la URL, ¿vale? Veis que aquí estoy como Son Goku y no me va a dejar entrar, ¿vale? Pero ahí tendríamos la referencia del documento. ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle? Podríamos preguntarle acerca de la Mobility Compensation, que es uno de los últimos documentos que hemos metido. Aquí, mientras haces esta pregunta, comentar que creo que es bastante interesante también que, bueno, como has comentado, el prompt de sistema de
de que le damos a GPT hace que pues solamente nos conteste cosas relacionadas con la base de conocimiento, que en este caso pues son documentos de HR. Pero además también le hemos incluido un filtro para que no conteste si no está seguro de una pregunta. A pesar de que pueda tener relación con algo relacionado con HR, si no tiene un documento, no tiene la confianza suficiente como para dar una respuesta porque no ha encontrado nada en la Vector Store, lo que hace es respondernos que no sabe y que deberíamos dirigirnos a HR. Eso es. De modo que intentamos prevenir al máximo posible respuestas erróneas o que el GPT se invente cosas que realmente no son parte de las políticas de la compañía. Entonces, creo recordar que esto no está recogido en ningún documento. Vaya, pues sí. Vaya, pues he encontrado... ¿Cómo era la pregunta que le hacíamos para que nos dijera que no estaba seguro? Igual ha encontrado alguna referencia. No sé dónde lo habrá encontrado. Pero habrá encontrado Holidays o algo y sabrá, pero vamos, si le hacemos alguna pregunta de la que no esté seguro, de la que no encuentre referencia, nos lo dirá. Igual, si aquí le digo lo mismo que le he dicho al otro, method to perform a hello world. Venga, y en Python, para que veáis más o menos que es la misma, nos va a contestar que no puede hacerlo. ¿Vale? De igual modo, si le dijéramos, créame un ATR, nos va a decir, perdón, que es que no mi teclado de siempre y estoy poco ahí torpe. ¿Vale? Nos va a decir que no puede. Entonces, como veis, este bot es muy intuitivo, es muy usable, solamente te contesta a preguntas relacionadas con tu negocio o al final con tu ownership, pero tendrías que acordarte de dónde está desplegado, ¿vale? Tendrías que acordarte pues que en este caso está aquí, por ejemplo, en ourteams.spx. Bueno, pues no siempre son legibles y no siempre son bonitas las URLs. Entonces, con esto llegamos a la versión 3. La versión 3 es coger esto y meterlo en una aplicación de Teams, ¿vale? Para hacer esta labor, lo que tuvimos que hacer fue hacer uso del Teams Toolkit, que es una extensión de Visual Studio Code, ¿vale? Que nos facilita el despliegue dentro de la administración de Teams, ¿vale? Esto da para otra charla y lo podríamos contar en otra charla más en profundidad, pero al final, el resultado final es el que os voy a compartir. El resultado final, si encuentro el Teams, que ahora no lo encuentro, aquí, ¿vale? Aquí veis que, bueno, pues que Son Goku ha estado hablando esta tarde con Vegeta. Ahora os enseño cómo sería algo parecido en Copilot, pero aquí tenemos la aplicación instalada y accesible directamente sin tener que acordarnos de URL, sin tener que acordarnos de nada y embebida en una herramienta que siempre tenemos a mano, que es el Teams. Todas las llamadas, todas las meetings, o la inmensa mayoría, las hacemos desde Teams. ¿Qué pinta tiene esto dentro de Teams? Pues como podéis ver, la pinta es como si fuese un chat de Teams. Lo único que tienes el nombre de la aplicación, en este caso, como es un entorno de desarrollo, es Earning Charbot. Este nombre es personalizable y adaptable a cualquier cliente que le quiera poner, por ejemplo, Paco. Pues si quieren llamar Paco a este asistente en Repsol, se llamará Paco. Tenemos una pestaña acerca de qué hace el bot, ¿vale? Esto es un estándar de Microsoft, todas las aplicaciones tienen que llevar una sección de About, informando de qué se va a hacer, de cómo lo hace, un poco para qué sirve y ciertos enlaces, política de privacidad, términos de uso y el website, y en qué artefactos o en qué apartados de Teams se puede ejecutar. En este caso, además de como aplicación, se podría poner como tab de un equipo o de un canal de Teams, ¿vale? Insisto, esto da también para otra charla. Al final, para que veáis que es lo mismo que os hemos enseñado antes, podríamos preguntarle cómo puede rotar dentro de la compañía y la respuesta que nos daría sería exactamente la misma que nos ha dado antes, ¿vale? Igual, si le preguntásemos por algo que no tiene que entender, no sé. Creo que si le preguntas sobre el CEO, como no tiene información en tiempo real, no contestará. Vamos a ver.
Como no está seguro, pues te cuenta que no lo sabe, ¿vale? Y creo que hasta aquí llega la presentación de este producto que hemos ideado junto con las compis de HR y con la ayuda de nuestro equipo de digitalización de la compañía. Y bueno, si alguien tiene preguntas o alguna cuestión o algo que le inquiete, por favor, es el momento. Mira, nos preguntan si podrían hacer que consultara fuera también. Cuando dices fuera, ¿a qué te refieres? Porque no sé si te estoy entendiendo correctamente. Más allá de los... Vale. Claro, aquí la cosa sería en entender que los modelos de lenguaje realmente están entrenados con datos hasta cierto punto. Por ejemplo, una cosa muy común que pasaba con ChatGPT 3.5 es que si tú le preguntabas, me voy a inventar los datos, ¿vale? Pero si tú le preguntabas cuál era la montaña rusa más alta del mundo, pues te decía que era la montaña A y estaba en Illinois, por ejemplo. Y a lo mejor, como ChatGPT se había entrenado con datos hasta el 2021, si mal no recuerdo, el 3.5, si en 2022 se había construido una montaña rusa más alta, como no tiene estos datos, no te va a contestar, pero te va a contestar de forma incorrecta. Entonces, al final, ¿podrías hacer preguntas de cosas al margen de los documentos? Sí, pero la limitación siempre va a ser el conocimiento que tenga el modelo que estés utilizando. Vale, a la pregunta de cuándo estará disponible, quedan muchos flecos por ajustar. Quiero decir, HR está haciendo un gran trabajo recopilando toda la información que creen que es necesaria para que este bot tenga todo el conocimiento y pueda contestar como si fuese, nunca va a llegar a ser una compi de HR, pero vamos a intentar que sea lo más parecido posible. En cuanto HR tenga ese conjunto de documentos disponible, nosotros cerremos los flecos y tengamos administración de Teams, no debería de irse más allá de final de año. Yo me imagino que final de año es una fecha no demasiado presuntuosa para que esté. Vale, me acabo de dar cuenta que no os he enseñado cómo quedaba con Copilot, ¿vale? Simplemente porque podéis hacer la comparativa ahora que lo tenéis fresco, ¿vale? Como tenemos una licencia, yo tengo una suscripción de desarrollo y por ser certificado de Microsoft tengo 150 euros al mes para gastar en suscripciones y tal. Al final yo sí tengo una licencia de Copilot en este usuario y al final, si os dais cuenta, por ejemplo, las respuestas no son tan ajustadas a la realidad o tan detalladas como las da nuestro chatbot. Las referencias que nos arroja ni siquiera son clicables, o sea, no lo oís, pero os prometo que estoy haciendo clic en el 1 y no hace nada, ¿vale? Aparentemente desde el Copilot Studio sí que nos devuelve bien la referencia, pero luego a la hora de interpretar esa respuesta, el propio chatbot no funciona correctamente, ¿vale? Entonces para nosotros es mucho más intuitivo, mucho más sencillo customizar las respuestas con nuestro front, que al final usamos, si no recuerdo mal, Material UI, pero podríamos usar Fabric UI o cualquiera, el que quisiéramos, ¿vale? Cualquier front sería bien recibido y se pintaría dentro de Teams sin ningún tipo de problema, ¿vale? Que os he dicho que os iba a enseñar Copilot y me iba a ir sin enseñároslo, ¿vale? ¿Alguna duda más? ¿Comentario? ¿Feedback? Si no queréis darlo ahora, tenéis nuestro Teams, tenéis nuestro correo, sabéis, ya nos conocéis, cualquier feedback sabéis de sobra que es bien recibido y cualquier sugerencia siempre es estudiada e intentada llevar a cabo. ¿Vale?
pues agradeceros a todos los que habéis entrado a toda la charla o a una parte, en medida de lo que hayáis podido. Muchísimas gracias y cualquier cosa que necesitéis, estamos en contacto, compis. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.